Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Allá es buenos días, ya son las 10:40 de la mañana. Para mí acá son ya les digo, las 5:40 de la tarde. Yo tengo las 5:40 de la tarde, allá en Panamá son las 10:40 de la mañana aproximadamente. ¿Qué tal? Saludos. Los que han estado chequeando mi cuenta saben, estoy en este momento en Tel Aviv, en Israel. Nos vinimos calladitos. Estamos participando de un importante seminario al que nos han invitado, organizado por la comunidad judioamericana, que tiene sede en Washington y tiene, diríamos que, organizaciones en todos los países de América. Aquí nos encontramos reunidos un grupo de colegas periodistas de diferentes países de la región a nivel centroamericano, de Costa Rica, El Salvador, Guatemala. También hay periodistas de Ecuador, de Perú, nosotros de Panamá, y tenemos una extensa agenda que no para. Comenzamos hoy bien temprano en la mañana con algunas actividades. Acabamos de terminar o de suspender, ya que dentro de hora y media volvemos a reunirnos. Pero muy interesante las conversaciones que hemos tenido y la coyuntura en la que, saludos a Dielito, saludos a María Isabel, la coyuntura en la que nos encontramos aquí en Israel. Da la casualidad que el martes hay elecciones aquí en este país. Y miren, les comento cómo son las elecciones, cómo es la política. Este es un país de democracia parlamentaria. Les cuento, escúchenme para que no les echen cuento, ¿no? Lo que estamos aprendiendo. Sí, efectivamente, un país en el que el martes el pueblo de Israel, que participa de las elecciones en un 70%, es la tendencia, la estadística, un pueblo que va a las urnas, que le gusta votar, que le gusta participar, escoge entre los partidos políticos existentes. Sí, aquí no se vota por personas, aquí se vota por partidos políticos. Y la persona, los electores acuden a las urnas eh, el martes y escogen a 120 escaños o curules, como usted quiera llamarlo. ¿Cómo es esto? Fácil, proporcionalmente. Por ejemplo, estamos hablando de 10 partidos políticos. Bueno, la gente vota por esos 10 partidos políticos. El partido A obtuvo el 10% de la elección. Bueno, tiene derecho a 12 curules dentro de la asamblea o del Congreso o del Senado o del Parlamento. El partido B obtuvo el 20%. Bueno, tiene derecho al doble. Sería 20. Y así, digo, 24. Y así sucesivamente, señoras y señores. Entonces, el partido que más votos obtenga es el que tiene la mayoría. Pero históricamente, según lo que estuvimos conversando con uno de los conferencistas, no ha sucedido que un partido en especial durante los 70 años de historia de Israel tenga la mayoría del parlamento aquí en Israel. Yo les puedo pedir un favor a los amigos que me están viendo en este momento.
eh, dejen el pasionismo político, porque de eso no se trata. Dejen el relajo, que fulano presidente, que sutano presidente. De eso no se trata. O sea, seamos más serios. Hablemos y conozcamos. Si yo estoy conectándome en este momento para conversar con ustedes, es para explicarles un poco lo que estamos aprendiendo. Pero veo que hay gente que tiene un relajo en las redes sociales y por eso es que el país nuestro anda como anda. Por el relajo, todo es relajo. Les estoy explicando algo muy serio y comienzan con el infantilismo, con que fulano presidente y sutano presidente. Entonces por eso es que seguimos nosotros viviendo lo que estamos viviendo en el oscurantismo en el que estamos viviendo. Señores, por favor, seamos serios y agarremos las cosas en serio. Les estoy explicando cómo ha funcionado la democracia en este país y poniéndolo precisamente a consideración de ustedes, gente pensante, la mayoría de los que me están viendo, para que analicemos las diferentes opciones que tiene precisamente el mundo, que nosotros no estamos solos en el planeta. Así que nosotros somos parte de una aldea global y que hay cosas interesantes que se viven, no que Nito presidente o Lombana presidente, olvídense de eso por unos minutos y vamos a hablar de cosas serias. Les decía, aquí en Israel el martes la gente sale a votar, son las elecciones generales. Miren la dicha con la que tengo yo, que vengo como panameño a participar de esta actividad y me encuentro con esto. Y aquí la gente sale a votar y con lo que no votan por un hombre ni por una mujer, votan por un partido político. Y después, de forma proporcional, se define quiénes son las personas que van a la asamblea o al Congreso o al Parlamento en representación de ese partido político que por lista tiene X cantidad de nombres. Pongamos el partido X tiene, ese día se gana proporcionalmente el 20%, bueno, tendrá el 20% en la asamblea o en el parlamento. El partido X se gana el 30%, bueno, tendrá el 30% en el parlamento. Pero lo interesante aquí es que hay que lograr el 51% para poner presidente, porque es ese, o primer ministro, perdón, porque aquí hay un presidente que es como el rey, que a la final es un puesto bastante decorativo, porque el que toma las decisiones no es el presidente, es el primer ministro. Y el parlamento, o el 51% del parlamento, que está integrado por 120 personas, escoge al primer ministro, que es en el caso nuestro, donde la democracia es directa, al presidente. Es ese parlamento el que escoge. Y para definir quién es el próximo primer ministro, tiene que lograr 61 votos por mayoría, 61 de los 120. Entonces, ¿qué pasa? Nadie hasta el momento, y no creo que pase este martes por lo que estuvimos viendo, ha logrado esa mayoría solo. Entonces, ¿esto qué sucede? Sucede que tiene que lograr alianzas el partido político que tenga más opciones, que tenga más escaños. Ponte que un partido logró el 40%. Bueno, tiene que lograr el otro 10% más uno con negociaciones con los partidos, con los otros grupos políticos. Aquí no existe el independiente. Aquí no existe eso del independiente, como en Panamá. Aquí en el caso de, por ejemplo, Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana o Marco Amelio, tendría que buscar, que conformar un partido político para poder participar en la contienda. No puede salir de manera independiente.
y sí es obligatorio tener un partido político o pertenecer a un partido político. Aquí la figura del independiente no existe. Adicional a esto que les estoy planteando, no es obligatorio votar, pero sí hay mucho compromiso, mucho sentimiento de patria y la gente acude a votar en más del 70% en elecciones. Cada 4 años, señoras y señores, es aproximadamente el mandato. Hay reelección ilimitada porque no se somete la persona, sino el partido. Y el partido escoge internamente a su figura que lo vaya de una u otra manera a representar en el caso de que sea candidato a primer ministro. Aquí la figura que manda es el primer ministro. Benjamín Netanyahu es actualmente el primer ministro de Israel y él aspira a ser reelecto, pero para eso necesita su partido que sacar, que lograr la mayoría de los escaños o de las curules en el Parlamento. Así que vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Yo no sé qué les parece a usted esta figura democrática. Nosotros estaremos aquí pendientes de lo que pase en medio de esta elección, casualmente que será el martes 9 de abril. Ese día nosotros vamos vamos a hacer un recorrido por el país, incluso vamos a estar por acá en algunas áreas conversando con gente que participa de las elecciones y nosotros vamos a informarles a ustedes. Creo que son 45 días que tiene después de las elecciones el partido que obtenga mayor cantidad de curules dentro de la asamblea o el parlamento para lograr esa alianza y ponerse de acuerdo para alcanzar precisamente la jefatura de gobierno. Y ese acuerdo contempla repartición, me imagino yo, del gobierno. Mira, a ti te toca esto, a ti te toca aquello, el objetivo y el propósito es este. En fin, yo creo que en el fondo lo que la mayoría de la gente aquí dice igual gastan con los partidos. Efectivamente, el financiamiento es público. El financiamiento de los partidos políticos es público. Aquí no hay que si el empresario tal, que si la empresa tal apoyó. No, no, es público. Y punto. Y se acabó. Y yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal siempre y cuando el dinero se gaste en lo que se tiene que gastar. El problema está cuando se gasta en planilla, cuando se gasta en carros particulares o en cosas para beneficio propio. Ahí sí hay problema. Es más, otra cosa que me llama la atención es que los miembros de esos partidos políticos aquí pagan una cuota. Quienes forman parte de los partidos políticos pagan una cuota para estar en ese partido político. Imagínense usted, así que, y yo también, yo creo que eso debe ser así. Si tú quieres pertenecer a un grupo, a una colectividad, a un club, tú debieras de una u otra manera que hacer un aporte, porque eso te da un compromiso real con ese movimiento al que tú perteneces, ¿o no? Aquí en Panamá no es así. En Panamá sale un partido, es malo, los partidos le pagan a la gente para que formen parte, porque ustedes saben detrás de todo eso que hay dinero. Hay dinero. Detrás de formar un partido político hay intereses de quienes lo hacen hoy en día para luego el subsidio electoral. Ya ustedes saben lo que pasa allí. Así que yo aspiraría a que en Panamá también. Aquí no, aquí sí hay, de lo que dice este amigo Eliezer, en Panamá no hay ideales en materia
de partidos políticos, no hay corrientes realmente o ideologías políticas. En Panamá vamos a formar un partido que se llame el Partido Aire. Y se formó el Partido Aire. ¿Cuáles son el real sentir de ese partido, la ideología de ese partido, el propósito de ese partido? No, eso lo vemos en el camino. No, señores. Nosotros no tenemos partidos con ideología realmente. Miren, díganme cuál. Quizás el FAT. Quizás el FAT, señoras y señores. Pero acá en Israel sí hay partidos de larga data, de mucha trayectoria. Ahí está el Partido Laborista. Shimon Peres, que murió hace, ¿qué? 2 años, 3 años. El Likud. Y hay otros grupos políticos que tienen, hay partidos políticos de la minoría árabe, que tienen una corriente, una ideología marcada en materia política. En Panamá, díganme usted, el PRD que se fundó con una ideología socialdemócrata. ¿En qué ha quedado eso? Díganme en qué ha quedado, qué es el Partido Panameñista. ¿Qué es el Partido Panameñista? ¿Qué es el Partido Cambio Democrático? Díganme usted, ideológicamente hablando, ¿qué es? Cuando el presidente de ese partido, el expresidente de ese partido, lo que hizo en un momento dado fue, oye, a punta de chequera, comprar y traerse para acá a un montón de gente que necesitaba en ese partido. En lo que llamaron el transfugismo. No es nada. ¿Hacia dónde se inclinan? El partido Molirena. ¿Hacia dónde se inclina el Partido Popular? Que en su momento fue un partido, oye, que había que quitarse el sombrero. El Partido Demócrata Cristiano. Eso sí fue un partido político. Con ideología. Con escuelas de cuadros. Gente que salía preparada del Partido Demócrata Cristiano, señoras y señores. Y los demás partidos, Alianza, el partido, ¿cuál otro hay por ahí que ya ni me acuerdo, señoras y señores? Entonces, yo creo que nosotros tenemos de una u otra manera que ir adoptando modelos de cosas que se hacen bien en otras naciones, en otros lugares del mundo. Pero nosotros, al contrario, oye, en vez de caminar hacia adelante, cada vez estamos caminando como el cangrejo, para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Y no hay quien haga realmente propuestas de transformación en nuestro país que nos lleven en la dirección de hacer las cosas mejor. Ese es el gran sueño. Yo creo que será que nos vamos a morir esta generación sin tener realmente esa transformación del país que nos lleve al país que realmente queremos. Entonces, la corrupción aquí en este país se castiga, pero con dureza, señoras y señores, con dureza. Y en Panamá, dígame usted, ¿se castiga la corrupción? Dígame usted, llevamos este 30 de junio, dentro de 84 días, 5 años de un gobierno que prometió castigar la corrupción. Y no han podido castigarla ni en sus propias filas. Porque que me diga a mí el presidente de la República, Juan Carlos Varela, que en su gobierno no ha habido corrupción. Que lo diga. Casualmente este miércoles 10 de abril se cumplen 5 años. 10 de abril. 5 años que es el señor Juan Carlos Varela. Se sentó a mi lado para darme una entrevista en televisión. Llegó a la presidencia de la República. Nunca me dio una entrevista. Y recuerdo que en una ocasión se me acercan a mí una persona llegada al presidente Varela como al año de gobierno y me dice,
así como lo estás criticando, ¿cómo esperas que te vaya a dar una entrevista? Y le digo yo, no había pasado un año, estábamos por ahí. Y digo yo, espérate un momento. O sea, que para que el señor Varela me dé una entrevista a mí, yo tengo que aplaudirlo y tengo que dejarlo de criticar. Bueno, entonces no me dará una entrevista ni hoy, ni mañana, ni nunca. Porque mientras no haga las cosas como las tiene que hacer y como las debe hacer y como lo prometió y como se lo exige el país, yo lo voy a seguir criticando en donde yo pueda, en la televisión, en la radio o en las redes sociales, donde yo pueda. Porque no puede ser que este señor me vaya a condicionar a mí ahora una entrevista en base a si yo lo critico o no lo critico. Por favor, yo lo recuerdo claramente. Claramente, no había pasado un año, cuando se me acerca esta persona y dice, porque ya yo había solicitado, quiero una entrevista con el señor Varela, saludos a Maribel Vázquez, mi compañera, saludos a todos los que están en sintonía. Sí, me decía esta persona, yo no sé si yo les había comentado esto, creo que lo escribí en un artículo de los que escribía en La Estrella de Panamá. Se me acerca esta persona y me dice, ¿y tú quieres algo así, palabras más, palabras menos? ¿Tú así quieres una entrevista con el presidente, un allegado a él así? Eh, pero así como lo estás criticando, nunca la vas a lograr. Dijo, entonces, no hay ningún problema. Al quinto año se acaba el gobierno del señor Varela. Y él será el expresidente de la República. Problema. Pero dentro de 5 años, yo seguiré siendo el periodista Álvaro Alvarado. Punto. Y ahí está. Salga usted a la calle hoy en Panamá y pregunte cómo califica usted la gestión del señor Juan Carlos Varela para que usted vea cuál va a ser la respuesta del pueblo panameño. Salga usted a la calle hoy y pregunte si el pueblo saldría a la calle a protestar si el presidente decide irse para su casa hoy, para ver qué le dice el pueblo panameño. Va a ser en 30 años les voy a contar, del 20 de diciembre del 89 al 20 de diciembre, al 30 de junio, el presidente mal, que más mal ha salido de la presidencia en cuanto a imagen y reputación. Se los digo, el presidente que más mal, con la peor imagen, ha salido de su gestión administrativa va a ser el señor Juan Carlos Varela. Se los digo, vayan a ver ustedes en la calle, hablen con el taxista, que hablar con un taxista es la mejor encuesta del país. Hablen en las peluquerías, en los salones de belleza, en la misa, en los supermercados, en las tiendas, en las carnicerías, y se van a dar cuenta la reputación y la imagen con que abandona el poder el señor Juan Carlos Varela. Así que, y este miércoles, 5 años, es más, se dio el lujo el señor Juan Carlos Varela de decirle a sus ministros de Estado, a mediados de gobierno, ante los cuestionamientos y las críticas que le hacíamos en ese momento, que ustedes son testigos, que yo desde el día 1 he sido un crítico de la administración Varela. Es más, en reuniones en las que yo participé con colegas periodistas, varios colegas me decían que iba a ser un buen gobierno y les dije, ojo, 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 denle seguimiento y se van a dar cuenta. Bueno, se dio el lujo el señor al que hago referencia de
prohibirle en reuniones que tuvo a los ministros de su gabinete que fueran a mi noticiero. Por 6 meses dejaron de ir los ministros, que yo me puse a pensar hasta dónde hemos llegado y qué clase de gabinete tenemos, me decía yo en ese momento. ¿Usted cree, estimado amigo, que yo, con el rango de ministro de Estado de un país, el presidente me va a decir, le prohíbo que vaya a un medio o que dé una entrevista a ese periodista o a ese medio? Yo le digo inmediatamente, agarro, mira, quédate con tu ministerio, que yo me voy para mi casa. Porque usted podrá ser todo lo presidente de la república que sea, pero yo tengo autonomía, yo tengo criterio, yo soy un adulto. Bueno, todos los ministros dejaron de ir por órdenes del presidente y me llamaron varios para decirme en ese momento, hey Álvaro, no puedo ir a tu noticiero porque tú sabes que el jefe me lo prohibió. Y yo te estoy echando cuentos. Ustedes lo saben perfectamente, lo que yo les estoy comentando, porque se dieron cuenta en el periodo de tiempo en el que este grupo de miembros del gabinete no fueron, y ellos no me van a dejar mentir, porque ellos lo saben perfectamente lo que yo les estoy diciendo. Así que, para que ustedes vean, lo que les estoy contando es historia real, verdadera y reciente. Y muchas otras cosas más que han venido sucediendo durante estos 5 años, que para mí es el quinquenio perdido. Así que, ay por Dios, ahí está uno de los del call center de Cambio Democrático, que yo me presté para ser cómplice. ¿Cómo puedo yo ser cómplice de una persona que yo, primero, desde el 10 de abril del 2014, eh, cuando 20 días antes de las elecciones donde él ganó, no fue más a mi noticiero? Explícame cómo puedo yo ser cómplice de una persona que en 5 años no me ha dado una entrevista y que me ha hecho la vida de cuadritos. ¿Cómo puedo yo ser cómplice? Eso se llama tener una, ni una uña del meñique de cerebro. ¿Cómo puedo yo ser cómplice de una persona que trató de hacerme la vida imposible? Por muchas razones. Porque desde el gobierno se inventaron un montón de cosas en mi contra. ¿Cómo puedo yo ser cómplice de una persona que le prohibió a su gabinete ir a mi noticiero? ¿Cómo puedo yo ser cómplice de una persona que, sinceramente, con la que no tuve ningún contacto durante todo este tiempo? Explíquenme, ¿cómo puede haber una complicidad de esa manera? Si fuera que el señor, que yo me la pasara metido en la presidencia, que tomando trago con el presidente, viajando con el presidente. Una vez recibí una llamada de alguien de la Secretaría de Comunicación para invitarme a un viaje con el presidente. Ahí el primer año creo que fue de gobierno. ¿Saben dónde era el viaje? A la comarca, a una de las comarcas. Eh, y yo le dije, ¿y voy a poder entrevistar al presidente? Y dice, ahí veremos. Entonces digo yo, ¿y qué voy a hacer yo? Primero, soy alérgico a eso. En una ocasión me invitó a mí el presidente Martinelli a,
un viaje a Washington a reunirse con el presidente Obama, si mal no recuerdo, en su primera reunión. Y yo me negué a participar porque no me gusta. Yo los viajes que he hecho los hago sin político. No me gusta. Una sola vez viajé a cubrir una actividad de un presidente y fue pagado con recursos del canal de la empresa para la que laboro. Pero bueno, y no fue ni con, no, ahorita no me acuerdo cuál presidente fue, pero no fue Martinelli ni fue el señor Varela. Pero seguimos acá. Me dicen que ayer cayó un aguacero gigantesco allá en Panamá, el primer aguacero de la temporada. Espero que siga lloviendo. Ojalá, fue ayer, sí. Espero que siga lloviendo. Espero que las cosas mejoren en cuanto al tiempo, porque lo que se perfila no es bueno. Para los que se acaban de conectar y me oyen hablando así, yo no estoy en Panamá. Salí el viernes al mediodía. Destino final, Israel. Estoy en Israel en una actividad, en un seminario donde estamos participando varios periodistas de Centroamérica y de Suramérica. Así que me estoy ausentando por unos días. Estaremos también acá en Israel el martes, que son las elecciones. Hace un rato les conté cómo es el proceso electoral acá en, en Israel, donde no se vota por personas, sino por partidos políticos que tienen listas y que con esas listas proporcionalmente van al Parlamento, y en el Parlamento luego se escoge en base a una negociación o un consenso a el primer ministro, que es el que hace el papel del presidente de este país. Un país de una democracia joven, un país joven, un estado joven. Me llamó también la atención que en Israel no hay constitución. Miren el desmadre y el alboroto que tenemos nosotros allá en Panamá, porque hay que reformar la constitución, que hay que hacer una constituyente, que hay que dos asambleas, que una originaria. Aquí no hay constitución. Aquí en Israel no hay constitución y hay una democracia parlamentaria que funciona realmente. Y un gobierno con algunos, un país donde la educación es pública y es muy buena. Un país que ha ganado la mayor cantidad de premios Nobel, principalmente en el área de la ciencia, la tecnología. Un país seguro 100%. Un país con una salud de primer mundo. Está entre las 10 mejores democracias del mundo. Lamentablemente con un conflicto permanente por un tema geopolítico y religioso que todos saben de qué se trata y que vamos a conocer. Hoy es el primer día de este seminario, pero no tiene constitución, tienen leyes, Vuelve, como dice mi pueblo, la puerca y jala el rabo, y tuerce el rabo. Estamos hablando de cosas serias y se sale un gracioso o una graciosa con fulanito presidente. ¡Qué barbaridad! Por eso es que estamos como estamos en este país. Por eso es que estamos como estamos. Por gente como esta que se mete. Estamos hablando de cosas serias y mire con lo que se sale. Por eso es que la gente dice que hay candidatos que han contratado empresas para eso que está pasando ahí. Estamos hablando de cosas interesantes y serias y vienen y se salen fulanito presidente. Por eso es que el país anda como anda, porque no nos enseriamos. Pero sigo, sí, aquí no hay una constitución como la constitución de Estados Unidos, la constitución de Panamá, la constitución de los países que todos conocemos. Aquí tenemos
según nos dijeron, aquí tenemos no, porque yo no soy de aquí, leyes que se han aprobado y hay una especie de documento que fue elaborado como el acta de independencia, o no el acta de independencia, el acta de conformación del Estado de Israel hace 70 años. De eso más o menos es lo que se trata, para que ustedes vean que el tema, más que una constitución, es la conducta del ser humano, porque de qué vale tener en Panamá la mejor constitución del país, digo, de la historia o del mundo, si tenemos maleantes dirigiendo la asamblea, las alcaldías, el país, las juntas comunales. ¿De qué vale tener el mejor documento constitucional si ustedes saben para qué lo usan? Si ahí están las leyes, ahí están las normas, y dígame usted cuántos eh, políticos y empresarios han sido condenados por corrupción. Y ahí están las leyes. Ahí está, dígame usted, el código penal, el código administrativo, el código judicial, el código de trabajo, el código de no sé qué. Dígame usted cuántas personas han sido condenadas por corrupción en Panamá en 5 años. Y es más, nosotros el 5 de mayo los vamos a elegir para ponerlos nuevamente en la asamblea, para ponerlos nuevamente en las alcaldías, para que sean representantes de corregimiento. Por eso yo decía en un tuit que hice, cuando fue, yo no sé si fue ayer, ya ando con el tiempo enredado, porque aquí son las 6:15 de la tarde. En Panamá son las 11:15. Son 7 horas de diferencia. Sí. Yo decía que debemos poner en el circuito donde se relija o donde relijan, en donde relijan corruptos, debemos poner una valla grande en la entrada que diga: en este circuito los pobladores apoyan la corrupción. Por lo tanto, son corruptos. Yo soy partidario de una valla así. El circuito X religió a un corrupto. Y no me vengan con el cuento de que no, es que esa persona no ha sido condenada y por eso todavía es inocente. Todos ustedes saben quién es corrupto, hombre. Todos ustedes saben quién es sinvergüenza. Entonces, ¿cómo es posible que en ese circuito usted vaya a reelegir a ese corrupto y a ese sinvergüenza? Eso significa que a usted le gusta que lo maltraten, que a usted le gusta la corrupción, que a usted le gusta la porquería. Punto. Punto. Entonces después no se queje. Ese es como la mujer, y perdonen el ejemplo, que el marido le pegó y dice: ah, pero que él es bueno, él me da para la comida. Vuelve y le pega: no, pero es que él es bueno, él me da a mí para la comida y la de mis hijos. No importa que me pegue, lo importante es que me dé para la comida y que me mantenga. Eso es igualito. Porque ese pueblo, ese circuito está siendo golpeado, está siendo maltratado, está siendo ofendido a su dignidad como pueblo. Y ahí están, pues, votando. Es más, se paran temprano el 5 de mayo para ir a elegir nuevamente a ese corrupto. Y el corrupto, cuando gana, dice: sé mi pueblo. Ese es mi pueblo. Esa es mi gente. Entonces, estimados amigos,
¿Cómo podemos hacer para que las cosas cambien? Yo le pregunto a la gente del interior de Panamá. Yo le pregunto a la gente de la capital, a la gente de San Miguelito, a la gente de Arraiján, a la gente de Colón, a la gente de Darién, de las comarcas. Ustedes no saben quiénes son sus diputados realmente y qué han hecho y en qué andan. Entonces, démosle la oportunidad el día 5 de mayo a gente nueva. Muchos me dirán, pero si los nuevos no son garantía de nada, mejor, excelente. Por lo menos con eso usted me está diciendo algo muy importante. Los nuevos no son garantía de nada, pero los viejos son garantía de que te van a robar, de que te van a explotar, de que te van a faltar al respeto, a tu dignidad. El nuevo, por lo menos, lo va a pensar. Y si le damos el seguimiento, quizás vaya con otras intenciones. Pero el que vamos, el que ya conocemos, el que tenemos ahí, que lo vamos a reelegir, simple y sencillamente, ya sabemos en qué anda y para qué se prestó y en la porquería en que andaba. Entonces, probemos con gente nueva. Y es más fácil. Si nos traicionaron, si nos faltaron, si nos engañaron, ok, pues, nos equivocamos. ¡Wow! Nos equivocamos. Si votamos por reelegir a un individuo y robó, entonces simple y sencillamente es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros porque nosotros lo pusimos allí. Y no nos engañó, porque ya sabíamos que era corrupto. Así de sencillo, señoras y señores. Así que usted asuma el rol de ciudadano y vote por gente nueva. Y esa persona nueva por la que usted va a votar, yo no le estoy diciendo que tiene que ser independiente. Puede ser del PRD, del panameñismo, de Cambio Democrático, del Molirena, del Alianza, del Partido Popular, del FAT. ¿Qué partido se me quedó? Creo que lo dije todo. Puede ser de cualquier partido, del panameñismo, no sé si lo mencioné, de cualquiera, o independiente, libre postulación. Es gente nueva, caras nuevas. Y en los circuitos electorales, los partidos tienen una oferta nueva también. Y los independientes también tienen gente nueva. Entonces hagamos una especie de equilibrio entre miembros de partidos que son necesarios, porque a mí no me van a escuchar hablar de que los partidos no son necesarios. Los partidos lo que hay es que tratar de depurarlos y sacar un poco de maleantes, algunos maleantes de estos partidos políticos. Eso hay que depurarlo. Yo no puedo. Eso lo tiene que hacer usted. Esa depuración la tiene que hacer usted, miembro del partido político. Y los independientes o de libre postulación. Un equilibrio entre ambos y comenzar el 1 de julio con una asamblea renovada. Pero no, usted va a ver cómo en muchos de estos circuitos, y yo se lo estoy diciendo, guarden esta grabación, estos maleantes, que usted sabe quiénes son, se van a reelegir de nuevo. Y se van a burlar, y le van a sacar la lengua a todo el mundo. Yo he estado conversando con analistas, con conocedores de la materia, y me dicen, en el circuito X, fulano, fulano y fulano se van a reelegir. En el circuito Y se van a reelegir. En el Z se van a reelegir. ¿Y saben qué me da? Me da dolor. Me da pena que
ustedes, amigos que me están viendo en este momento, aspiren a tan poco. Aspiren a tan poco. Y me refiero, aspiren a que una persona como esta, por la que ustedes van a votar para la reelección, sea la representante o el representante de ese circuito. Pero bueno, esa es decisión de ustedes. Esa es decisión de ustedes, no mía. Yo iré si tengo el tiempo necesario porque en mi rol como periodista muchas veces no podemos ni salir a votar, pero si puedo, iré a cumplir con mi criterio, con mi conciencia y a votar por el que yo o la que yo crea que es la mejor opción. Gente decente, gente honesta y gente seria. Así que allá usted. Si usted se vende, como dice Jennifer, por una galleta, por una hoja de zinc, por un saco de cemento, porque si usted depende de eso para escoger el 5 de mayo, sepa que ese es su valor. Ese es su valor. Y que su hijo o su hija no se entere de que usted hizo eso. Porque ese es el valor que su hijo o hija le va a dar a usted. Papá, mamá, usted votó por fulano porque usted vale ese saco de cemento. Usted votó por Mengano porque usted vale esa beca o porque usted vale esa hoja de zinc o esa silla de rueda. Ese es el valor suyo. Y el que vota pensando que vale eso, no quiere al país. No le importa el país. Así que ya lo saben, señoras y señores, vamos a tratar de echar para adelante. Y bueno, yo seguiré acá. En mi Instagram están varias de las fotografías de nuestra visita a este seminario acá en Israel, en donde, repito, estamos compartiendo con varios colegas. Ahí pueden ver fotografías y le estaremos a ustedes brindando mayores detalles, mayor información a medida que avancen los días y también le estaremos dando el ganador o cómo quedaron las elecciones de aquí de Israel el martes, donde estaremos también dándonos una vuelta para conocer un poco más de este tema. Así que gracias y allá son ¿qué? Las 11:30. Acá son las 6:30 de la tarde. Así que nos vemos. Saludos a todos.